Bienvenido, este aplauso es para usted que nos está acompañando esta mañana. Qué bueno que nos acompaña a través de la señal de CIAR Televisión. Y esta mañana terminamos cantando. Hay este canto muy precioso, inspirado, ¿no? Que habla de la paz de Dios y que habla de esa paz que de repente la gente no entiende, ¿no? Y hoy el tema de esta mañana precisamente es sobre la paz, y el tema de esta mañana es teniendo la paz a todo nivel. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí queremos esa paz a todo nivel en nuestras vidas. Yo creo que una de las cosas más importantes, esta mañana estábamos hablando aquí en la clase, de que muchas veces nosotros entendemos las cosas de Dios, entendemos los conceptos de la palabra de Dios, entendemos lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas, pero muchas veces no se cumple en nosotros el 100% de la palabra, porque a veces no creemos o no queremos avanzar conforme Dios nos está diciendo que avancemos. Una de las cosas importantes que usted y yo necesitamos entender es que el proyecto de Dios o el plan de Dios para nuestras vidas es no solamente la redención de nuestras vidas, de la vida pecaminosa, sino el propósito de Dios es que tú y yo seamos enormemente bendecidos a todo nivel. Ese es el proyecto de Dios, ese es el propósito de Dios para nosotros, ser enormemente bendecidos. Así que voltea a la persona que tiene cerca tuyo y dile: tú y yo somos bien bendecidos. Eso no tiene nada que ver con cómo me siento o no tiene nada que ver con, es que yo no creo mucho en eso. Es que la palabra de Dios así lo dice. Por eso cada día, cada domingo nosotros hacemos esta declaración que hoy volvimos a hacer. Porque tú y yo tenemos aquí en la palabra de Dios no solamente el consejo de Dios para nuestro diario vivir. Aquí tenemos la clave de Dios para salir adelante. Tú y yo necesitamos entender, dice la palabra, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la paz de Dios va muchísimo más allá que lo que la gente puede entender. Una hermana una ocasión me decía: pastor, antes vivía yo preocupada, angustiada, y hoy estoy bien tranquila. ¿Será eso paz o concha? Y dije: no, es la paz del Señor. Es cuando nosotros realmente entendemos que el Señor está en control de todas las cosas. Cuando sabemos que a pesar de que en el momento se vea como un caos, Dios está en control de todas las cosas. ¿Cuántos saben que Dios está en control de todas las cosas? El tiempo está en control de Dios. Dios está controlando el tiempo. Tal vez usted me diga: pastor, pero es que el enemigo me ha metido bajo fuego. Pues sí, pero Dios tiene el control del termostato. Dios sabe cuánto vas a aguantar. Pero la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 29. Y vamos a meditar brevemente en este pasaje. Deuteronomio 29, si no tiene la Biblia ahí cerca, usted puede seguirlo en la pantalla. Quiero leerlo, dice la palabra: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo: tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Y esta mañana, para que tú y yo tengamos paz, la paz a todo nivel, tú y yo necesitamos primero ir a la base que nos hace muchas veces quitar la confianza, quitar la seguridad, quitar la paz en la cual nosotros debemos de reposar día a día. Te dije hace un momento que el proyecto de Dios y el propósito de Dios para nosotros precisamente es
que tengamos paz. Por eso Él es el príncipe ¿de qué? Él es el príncipe de paz. O sea, Él quiere darnos paz. El propósito de Dios no es que vivas atribulado. El propósito de Dios no es que vivas angustiado. El propósito de Dios no es que vivas bajo presión, bajo opresión. El propósito de Dios no es que vivas tronándote los dedos a ver qué va a pasar el día de mañana. Ese no es el plan de Dios. Porque te decía hace un rato, todo está aquí. Por eso yo a la Biblia siempre le llamo el manual del fabricante. Aquí están las instrucciones para vivir día a día. Pero a veces les pasa, yo le voy a decir, hace algunos años, muchos años atrás, una de mis hermanas le regaló, bueno, mi cuñado le regaló a su hijo, estaba bien chiquito mi sobrino, ni entendía eso, ¿no? Pero le regaló una pista de carreras. Y le apretabas y corría, y no había otra cosa más que eso, ¿no? Sí. Pero era una pista bien grande. Y entonces se me ocurre la brillante idea de decirle, yo te ayudo a armarla. Y me dijo, ¿de veras? Sí, me dijo, pero quiero que sigas las instrucciones. Sí, le dije, ¿cómo? Tú despreocúpate. Y entonces me deja la caja, una cajota así bien grande. Y yo destapo la caja, y lo primero que estaba ahí, ¿qué era? El instructivo. Y me acuerdo que lo abro y es un ojotota así, ¿no? Bien grande. Y yo empecé así como que, ok. Agarré el dibujito que estaba ahí. Dije, pues viéndolo lo voy a armar más rápido. Me tardé un montón de tiempo. Y ya después dije, bueno, ya quedó armado. Le hablé a mi cuñado y le dije, mira, ya quedó armado. Hazle los honores. Y me acuerdo que cuando conectó la pista, hizo así, echó humo y hasta ahí. Debut y despedida. Me miró a los ojos y me dijo, ¿verá que no viste las instrucciones? Le dije, no, sí las vi. No las seguí. A lo mejor usted diga, y pastor, no sé qué se le ocurrió a usted pensar del pastor, pero es lo mismo para usted. Porque en la vida nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que Dios te está dando aquí las instrucciones para tu vida, para que tú vayas bien, para que tú camines en paz, para que tú camines lleno de gozo, para que tú camines sin preocupaciones. ¿Y qué hacemos? Decíamos hace un rato, Dios tiene solamente dos maneras. Cuando Él tiene algo para ti, un plan para ti, escucha esto. Dios te dice, ¿cómo lo quieres, hijo? ¿Con dolor o sin dolor? Y hace un rato lo decíamos en la clase, ¿qué decimos todos? Sin dolor, ¿verdad? Pero lo decimos de aquí para acá, porque nuestras acciones muchas veces nos hacen ir por el camino de el dolor. Dios te pinta casi un cerco de ángeles, se pone ahí con antorchas de colores, con trompetas y todo, diciéndote, por aquí, te cantan los ángeles, sigue el camino. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, no, yo creo que es mejor por acá. ¿Y cuál es el fin de la historia? ¿Se acuerda? Porque usted lo ha vivido, porque yo lo he vivido. Por eso la Biblia dice que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Por eso una de las cosas que tenemos que atacar de raíz es, dice la palabra, la amargura. Porque la raíz de amargura, dice la palabra, que produce cosas malas. Fíjate ahí lo que leímos hace un rato, Deuteronomio 29, no pierda ese pasaje. Porque dice la palabra, habla de las personas que se alejan del plan de Dios, que se alejan de la voluntad de Dios.
Muchas veces, mi hermano, te guste o no reconocerlo, muchas veces nosotros nos alejamos del propósito de Dios, nos alejamos del plan de Dios para nuestras vidas y buscamos hacer nuestra propia y soberana voluntad, ¿sí o no? Y nos cuesta trabajo seguir el camino de Dios, y nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. Alguien me decía la semana pasada, me decía: pastor, es que hacerlo de mi manera pues es más padre, ¿no? Como que la disfruto más. Y le dije: sí, en el momento. Y aquí está la Biblia, porque fíjese lo que dice ahí la palabra. Dice la Biblia que produce hiel y ajenjo, produce amargura. Hay amargura en el corazón. ¿Cuántos cristianos han dejado el gozo de la salvación? Han dejado el gozo de vivir en Cristo. Y te lo diré una vez más: no hay cosa más triste que un cristiano triste. Diga conmigo: no hay cosa más triste que un cristiano triste. Dile al que está a tu lado, dile: no hay cosa más triste. Dile al que está a tu lado: enséñame los dientes, tú, aunque sea donde estuvieron, ¿no? Sonríele a alguien. ¿Te has dado cuenta que nos cuesta más trabajo hoy en este tiempo sonreír? ¿Cuántos manejan aquí? ¿Has visto alguna vez a los que van al lado tuyo? Intenta sonreírles una vez. Se te queda mirando así como que. Si tú voltealo a ver. Sí, va, sube su ventana. ¿Quién sabe qué tendrá este cuate, no? Porque así es. ¿Te has dado cuenta que hoy nos cuesta muchísimo trabajo? Yo no entiendo, no puedo concebir un cristianismo lleno de amargura, un cristianismo triste. Yo te voy a decir algo: la vida cristiana es una vida cristiana de gozo, es una vida cristiana de felicidad. Eso es la vida cristiana, porque cuando entendemos que Dios tiene todas las cosas bajo control, podemos caminar en paz sabiendo que el Señor está en control de todo. No lo entiendo. A veces hay cosas que no entendemos. A veces hay cosas que decimos: se me escapó de las manos. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que diga: no, yo siempre tengo control de todas las cosas? Levante su mano para que oremos por el mentiroso esta mañana. Porque hay muchas cosas, la mayoría, que se te van de las manos. ¿Has hecho algún plan alguna vez? No dije flan. Si hace flan, me lo trae. ¿Cuántos han hecho alguna vez un plan? Yo le decía ayer, estábamos hablando: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Dios dice: oh, mira, es que voy a hacer esto y acá. Y Dios, porque Dios tiene cosas mejores para ti. Porque tú no conoces el fin de la historia, pero Dios conoce el fin de la historia. Dios sabe cómo empieza, cómo va la mitad y cómo termina tu vida. Y si Dios lo conoce y Dios tiene paz, es porque sabe que te va a ir bien. Tal vez me digas: pastor, pero ¿por qué hay mucha gente que le está yendo mal? Bueno, porque escogemos nuestro propio camino. Y esta mañana el mensaje de Dios es tan simple para nosotros: es: sigue el camino de Dios, haz su voluntad, haz lo que Él quiere. Dice la palabra, lo hemos cantado 2 semanas, lo cantamos seguido. Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Qué anhelas? Aquí está la clave. Todo lo que quieras, Dios te lo va a dar. Solamente tienes que deleitarte. Uy, me digas: uy, no. Ahí fue donde la fiesta se acabó. Es que es que es tan sencillo. Nosotros complicamos lo sencillo. Pero Dios te dice esta mañana. Por eso Jesús decía: toma mi yugo, es ligero. Alguien me decía: sí, pero como quieres un yugo. Pues sí, pero ese es el tiempo. Y dice, fíjate lo que dice más la palabra ahí en Deuteronomio 29.
Dice la palabra que tendrás hiel y ajenjo en tu vida. O sea, tendrás tropiezos y te llenarás de frustración. Diga conmigo, tropiezos. Diga una vez más, diga tropiezos y frustración. ¿Sabes que cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad es cuando realmente tenemos tropiezos? Porque la Biblia dice en Isaías que el camino de Dios es tan sencillo que hasta los torpes no se pierden. Dice, yo cuando leí ese pasaje en Isaías dije, uy, lo subrayé, este es para mí. Dice, por torpe que seas no te puedes apartar. El problema es que entendemos el concepto de que Dios tiene lo mejor para nosotros, pero escogemos, vuelvo a repetirte, seguir nuestra propia senda, nuestro propio camino. Y hoy te está diciendo el Señor esta mañana, si tú sigues tu propio camino, tú te vas a llenar de tropiezos y tendrás frustración en tu vida. Uno de los peores errores del ser humano es que nosotros muchas veces queremos encontrar paz por nosotros mismos. Hacemos un montón de cosas que de una u otra manera hacen como que tenemos paz, como que nos sentimos a gusto, como que si voy a tal lado o estoy con tal cosa o estoy con tal persona, eso me va a producir paz. Pero al final de todo, siempre estarás solo y no tendrás paz. Hace muchos años, cuando yo no caminaba con Cristo, hacía fiestas, muchas fiestas. Llegué a hacer cerca de 38 días de fiesta continua. Pero ¿sabes qué era lo peor? Cuando la gente se iba. Porque yo me di cuenta que siempre estaba solo. Así que tú me puedes decir, no, es que la paz no está en la compañía de la gente. La paz no está en ciertas circunstancias. La paz, mi amado hermano, mi amigo, se encuentra en Jesucristo. Porque yo te voy a decir en mi vida, lo que yo encontré en mi vida, la paz que yo encontré en mi vida no la puedo cambiar. Porque conozco, porque lo viví, porque experimenté buscar la paz en muchas cosas, refugiarte en un montón de cosas. Pero esa es una torpeza de nosotros los humanos. Queremos buscar la paz por nosotros mismos, ¿sí? Queremos hacer que, bueno, mi caminar está haciendo bien, me está yendo bien. A mí me llamó la atención algo que leí hace poco de un hombre muy rico. Es uno de los hombres más ricos del mundo. En la revista Probs le preguntan a un hombre de los más ricos del mundo, y él dijo algo bien tremendo que me impactó. ¿Ansías algo en la vida?, le preguntaron. Y él dijo, poderme ir a comer unos tacos en una esquina, como lo hace mi chofer. Porque yo tengo todo. La comida que quiera la tengo. El manjar que yo pueda solamente tronar los dedos y ahí lo tengo. Pero no tengo la paz. Por eso Proverbios dice, es mejor un bocado en paz que manjares, ¿no? Yo cuando leí eso me vino inmediatamente a la mente Proverbios. Porque muchas veces tú y yo vivimos buscando la paz. Yo quisiera que viéramos un poquito, no sé si me regresan las filminas tantito al pasaje que estamos en Deuteronomio 29. El 19, por favor. Dice, sucederá que cuando él oiga las palabras de ¿qué? ¿Sabes una cosa? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como cristianos, decíamos hace un rato, es que nosotros marcamos en la Biblia solamente los pasajes que hablan de promesas de bendición para nosotros. Te voy a multiplicar, ese lo marcamos.
Te voy a bendecir, eso lo marcamos. Tendrás dinero en abundancia, eso lo marcamos. Hasta nos aprendemos de memoria. Pero mi hermano, dice la palabra, esto es una palabra de maldición. La gente que está diciendo, se envanece diciendo voy a tener paz, dice, aunque ande ¿en qué? Nos cuesta trabajo leer esa palabra, ¿verdad? Me acuerdo que un día yo pregunté, hermanos, ¿cuántos le hacen a la brujería? Nadie, no. Ay, pastor, plop, nadie. Y dije, ¿cuántos de repente somos bien obstinados? Es que así nací y así soy y no voy a cambiar y esto y lo otro. Y si quieres, cambia tú. Dice la Biblia que la obstinación es hechicería. Point. No, y eso no lo sabía. Lea la Biblia. Por eso el Señor dice, lo que tú tienes que hacer, tú y yo tenemos que hacer, es su voluntad. Te lo vuelvo a repetir, la voluntad de Dios, dice la palabra, la voluntad de Dios es perfecta. O sea, Dios no te va a meter en problemas. En otras palabras, como dicen en buen mexicano, Dios no te va a meter en camisa de 11 varas. O sea, cuando Dios te hable algo, ten seguro que te va a ir bien. Platicaba yo con Humberto ayer, yo le decía, es que híjole, si yo te pudiera llevar de la mano por donde he caminado, he sido a veces bien cabezón. Yo doy gracias a Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su perdón. Porque la realidad muchas veces, yo sé lo que es caminar en tu propia voluntad. Yo lo que estoy hablando aquí esta mañana no es algo que pues, lo leí en algún libro, y yo te voy a hablar de mi vida y lo que he vivido y lo que el Señor ha hecho conmigo. Porque yo he entendido esto. Porque a veces nosotros decimos, aunque ande en la terquedad, como dice de mi corazón, como quiera Dios me va a bendecir. Porque eso es lo que dice la versión, búsquenlo en la Nueva Versión Internacional, ese pasaje, y así te dice. A veces nosotros decimos, no, como quiera Dios me va a bendecir, como quiera Dios me va a dar, como quiera Dios me va a respaldar, como quiera. Mentira del diablo. Porque Dios no te bendice haciendo tu voluntad, Dios te bendice haciendo su voluntad. En otras palabras, Dios no bendice jamás a los desobedientes. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cómo te sientes cuando tu hijo lo manda a hacer una cosa y no te hace caso? Yo no he visto a nadie que se pare aquí enfrente a testificar. Yo quiero testificar, ay, mi hijo es bien malo. Yo quiero dar gracias a Dios porque, pastor, miren hermanos, quiero declarar aquí en esta mañana, dar gracias a Dios porque mi hijo es cabezón. Lo mando a hacer una cosa y hace otra cosa, gloria a Dios. Pero es que usted no hace eso. Cuando tu hijo te desobedece, cuando tu hijo no hace lo que tú quieres, ¿a poco estás de buenas? Tan bueno que fuera usted. Y todavía el niño maleducado, berrinchudo, cabezón. Y ya mejor no digo más. Te dice, ¿me compras? ¿Y tú qué haces? Ay, sí, mi hijito. Ay, ¿quién me desobedece? Ay, ¿quién es el niño terco? Ay, ¿quién es ese cabezón? ¿Verdad que no? ¿Cuántos alguna vez le han negado algo a sus hijos? Si no le han negado algo a sus hijos, usted tiene que orar mucho. Porque amor también es no. Porque el papá que todo el tiempo le dice sí, no es un buen padre. Porque dice la Biblia que el padre que ama a sus hijos, ¿qué? No nos gusta eso, ¿verdad? Ay, no, ay, pastor, pues yo no le escribí. Si yo hubiera escrito la Biblia, bueno, entonces. Pero la palabra de Dios es bien clara. Pero cuando tú tienes un hijo que te obedece, que es bien obediente, bien noble,
¿Cuántos saben eso? Ni siquiera te tiene que pedir. ¿Sí o no? Tú le das. Dice la Biblia, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre Celestial. O sea, en otras palabras, si nosotros que no somos perfectos podemos diferenciar entre el hijo obediente y el hijo desobediente, ¿tú crees que Dios no lo hace? Pero a veces nosotros decimos, no, pero es que yo voy a hacer mi voluntad, como dice el pasaje, ¿no? Al cabo que, aunque ande como quiera, Dios me va a bendecir. Voy a cosechar de la tierra regada, ¿no? O sea, como quiera voy a ser bendecido. Te equivocas. Dile al que está a tu lado, dile, tenemos que ser obedientes a Dios. Puede ser que te sientas bien aparentemente caminando el camino de hiel, el camino que lleva tu propia voluntad, tu propio consejo, pero esto es momentáneo. A veces nosotros nos llenamos de amargura porque le echamos la culpa a la gente de lo que vivimos. No levante su mano, pero ¿cuántos le echan la culpa a la gente? No, es que yo soy así porque me acuerdo hace muchos años, los años de Beto más o menos, había una canción que decía, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿Cuántos oyeron esa canción? Eso es todo. Y en serio, o sea, a veces nosotros le echamos la culpa a las circunstancias, le echamos la culpa a la gente, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a medio mundo. Es que yo soy así porque me trataron mal. Como psicólogo he atendido a mucha gente. Me acuerdo que una vez una ancianita de 85 años, creo que ha sido mi paciente más anciana que he tenido. Y Beto, no es cierto. Y duro con Beto. Y de repente ella me dijo, ¿sabe? Es que yo soy infeliz. Y yo le dije, ni necesitaba decírmelo. O sea, se ve la viejita así, de esas viejitas que todo le molesta, y es que me hicieron esperar y se tardó usted en otra consulta, y no sé qué. Digo, hey, tranquila. Hasta que un día platicando le dije, bueno, ¿y qué con su vida? Me dice, es que ¿sabe por qué soy así? Porque cuando yo tenía 5 años, a mí me hicieron esto. Y cuando yo tenía 7 años, el fulano de tal, nombre, apellido y cómo iba vestido. Y por eso yo no puedo ser feliz. Y le dije, ¿sabe qué? Qué tristeza. Le dije, ha hecho infeliz a un montón de generaciones. Ahí me la traían a la señora ahí como que, ahí atiéndala a ver si le quita lo loco. ¿En serio? Una de las hijas de la señora me dijo, no habría manera de que orara para que ya. Yo le dije, eso es lo que usted está haciendo. La persona que la dañó ya se había muerto. ¿Hace cuánto murió? Hace 15 años murió, pero aquí está la herida. Le dije, pues ya es tiempo de que sane, ¿no? Ya se le pudrió el asunto. Dile a la persona que está a tu lado, dile, es tiempo de que sanes. O sea, en otras palabras, deja de andar cargando a la gente. Porque cuando nosotros vivimos amargados, es que venimos cargando lo que otra gente te hizo. Ahí vienes cargando con el muerto. Y por eso no puedes ser feliz. Culpamos a la gente, culpamos a las circunstancias. Pero, ¿te has dado cuenta que cuando culpamos a todos, nosotros no somos culpables? ¿Sí o no? Todo mundo tiene la culpa. Todo mundo tiene la culpa, menos tú. ¿Se acuerda del cuento aquel de aquel viejito que estaba ahí sentado? Siempre se sentaba y era bien cascarrabias. Se llamaba Roberto. Y un día los nietos dijeron, vamos a hacerle una broma al abuelo.
y agarraron un poco de suciedad, de excremento, y se lo echaron en los bigotes. Y allá estaba el viejito dormido. Y de repente, y se le incorpora así: este sillón apesta, dijo. Y van a tirar el sillón. Y se va: hombre, la sala apesta. Y se revisa los zapatos y dice: no, hombre, yo creo que los zapatos apestan. Y dice: me voy a ir a la cocina. Y se va a la cocina. Y seguía oliendo. Y dijo: la cocina apesta. Me voy a ir al parque, dijo, allá a disfrutar del aire. Medio puro, ¿no? Y se sienta en una banca del parque. El parque apesta, dijo. Y llegó a una conclusión. El hombre se pone de pie y grita: ¡el mundo apesta! ¿Qué es lo que apestaba? Dile al que está a tu lado, dile: te apestan los bigotes. Muchas veces nosotros andamos incómodos con todo, pero el que está mal somos nosotros. Te la voy a poner de esta otra manera. Cuando algo te incomoda, es el Espíritu Santo que te está diciendo: hay algo que tú tienes que componer en ti. Porque somos buenos para buscar componer la vida de los demás. ¿Cierto o falso? Somos consejeros buenos para los demás. Pero mis bigotes no. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice, por eso vivimos a veces amargados, por eso vivimos a veces ahí. Y te has dado cuenta que a veces el amargado, ¿con quién se junta? Con otro amargado. Y entonces empiezan los amargados a hablar ¿qué? Amargura. Le dice un amargado al otro: gózate. Y el otro le dice: ¿para qué? Y el amargado te da la lista de las cosas por las cuales está enojado, molesto, preocupado. Dile al que está a tu lado, dile: creo que ahí te hablan. A veces nosotros así vivimos, ¿sí o no? Y hemos perdido el enorme privilegio que tenemos, que es de parte de Dios, de vivir una vida alegre. Dice: volteese tantito, que está, véalo sonreír tantito. Dile: ay, qué guapo te ves, sonriendo. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice la palabra ahí en Hebreos 12:15. Dice que nosotros tenemos que cuidar la raíz de amargura. Dice: mirad bien. Y el que está a tu lado, dile: hay que mirar bien. O sea, no mires a medias, mira correctamente. Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, cuando tú vives amargado, tú pierdes la gracia de Dios. Cuando estás molesto, tú pierdes la gracia de Dios. Te diré algo: cuando tú estás molesto, el que más pierde eres tú. ¿Sí o no? Tú estás enojado, ni puedes dormir, no concilias el sueño. Ahí andas dándote vueltas en la cama y vueltas en la cama. Y el que te hizo daño, el que te lastimó, y más en pareja, ¿no? Lo miras y dices: ay, ingrato, ¿cómo le haces? El otro está en su casa bien dormido y tú estás acá: pero es que me hizo, pastor. Todo así. Miras a la gente y dice: gózate, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te pones azul y te trabas. ¿Sí o no? Usted se ríe, pero es así como lo hacemos. Tú estás bien enojado y alguien se acerca y te dice: hermano, gózate en Cristo. ¿Lo quieres agarrar a palos, sí o no? Gózate tu abuela, le dice.
No, o sea, nosotros necesitamos entender que cuando yo le dejo a Dios, por eso la Biblia dice, deja a Dios, ¿qué? Tu carga. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que nada más le enseñamos a Dios nuestra carga. Dios, aquí está mi carga, vienes y le enseñas, oh, la sueltas tantito para alabar a Dios y te gozas tantito y ya, bueno, termina el servicio y ahí nos vamos. Y no puede ni caminar. Yo a veces digo, por eso ni levantamos las manos, porque no me vayan a robar mi carga. Déjasela a Dios. Dice la Biblia que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Ese tambache yo sí quiero que alguien más se lo lleve, yo no. ¿Cuántos quieren dejarle su tambache hoy a Dios? Pero dice la palabra que si no, yo sigo consintiendo la amargura en mi corazón, la gracia de Dios yo la voy a perder. Dice aquí la palabra. Dice que brotando, vamos al pasaje otra vez por favor, si me lo ponen ahí, Hebreos 12:15. Dice que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice? La raíz de amargura, mi hermano, te estorba. Por eso el Señor nos ha mandado a que seamos ¿qué? Libres. Seamos libres. A eso te llamó Dios, no te vivió. O sea, a veces nosotros vivimos lamentándonos los errores del pasado, lamiéndonos las heridas. Déjaselo a Cristo, porque esa raíz te va a estorbar. Y dice la Biblia que además vas a contaminar a otros. No solamente te dañas a ti. Cuando una persona está amargada, no solamente se daña a sí mismo, daña a los que le rodean. Y entonces toda la gente alrededor vive ¿cómo? Bien amargada. La casa de los margaritos, ¿no? Bien amargados, dice. No son los santos, no, son los margaritos. Decíamos hace un rato, nosotros somos los hijos del santo. Somos hijos del santo de aquí. Dice la Biblia que Él es santo. Entonces somos hijos. Así que hágala así. No del luchador, Yo decía, nosotros sí somos los hijos del santo, el otro no. Así que esta mañana Dios te trajo a eso. Porque cuando tú tienes paz en tu corazón, dice la palabra que cuando tú tienes paz en tu corazón, todo te va a salir bien. Y la paz no se encuentra en algo. La paz se encuentra en alguien llamado Jesucristo. Yo quiero terminar con un pasaje de la Biblia. Vaya conmigo, por favor, allá a Proverbios, capítulo 16, verso 7. Marque este pasaje por favor en la escritura, márquelo por lo que más quiera. En el nombre de Jesús se lo digo. Dice la palabra, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿cómo dice? Aún sus enemigos, a sus enemigos hace estar en paz con él. Me gusta como dice otra versión, dice, cuando uno hace la voluntad de Dios, hasta los que les caen mal van a bendecirlo. El mundo te dice es que nadie es monedita de oro. La Biblia dice que sí. Seremos tierra deseable, dice la palabra. Pero cuando tú tienes paz, ¿cómo tienes paz en tu vida? Cuando tú puedes caminar agradando a Dios. Cuando tú tienes paz agradando a Dios. Tú tienes paz así, agradando a Dios. Yo creo que la oración nuestra cada día debe de ser, Señor, ¿cómo puedo agradarte? Porque te has dado cuenta que la mayor parte de nuestras oraciones son bendíceme, dame, quiero, necesito. Amén. Pero no le decimos, Dios, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo
ser agradable a tus ojos. Por eso esta mañana yo quiero decirte, tal vez tú me digas, pero es que hay tantas cosas. Hay gente a la que no le caigo bien. Hay gente que me quiere, busca mi mal. Entonces, refúgiate en la palabra. Porque la palabra se cumple, porque la palabra es verdad. Porque la palabra es eso, es vida para nosotros. Hoy, esta mañana, si tú has caminado obstinado, deja la obstinación. No pienses que Dios te va a bendecir haciendo tu propia voluntad. Yo te podría hoy enumerar las veces que haciendo mi propia voluntad me he topado con una pared enorme. Pero cuando hemos hecho la voluntad de Dios, todas las cosas fluyen, los milagros ocurren, las cosas pasan. Dios va a poner siempre gente que te va a bendecir. Dice la Biblia que aun cuando el malo quiera hacerte algo, va a terminar bendiciéndote. Aun cuando alguien intente, no, le voy a hacer esto, le voy a hacer el otro. Dos cosas dice la palabra. Dice que ese mal que planeó para ti se le va a volver a él. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esa persona te va a bendecir. Así que esta mañana, para que tú y yo tengamos la paz a todo nivel, tenemos que abrazarnos a la promesa de Dios de que Él está con nosotros, de que Él está contigo. La promesa de Dios que Él te dice: yo estoy contigo, yo tengo cuidado de ti. Deja tu carga. Si alguien te dañó en el pasado, en el nombre de Jesús, yo te digo, perdónale. Yo he testificado esto. Por muchos años yo viví amargado, aún siendo pastor, amargado con mi padre, con mi madre. Porque los que conocen mi historia saben, yo crecí con mis abuelos. Y yo siempre dije a mis papás, y yo un día le dije a mi papá, lleno de amargura, le dije: ustedes me abandonaron. Ahí me quedé. Y yo vivía amargado con mi padre, y yo me costaba trabajo, años yo tardé para decirle a mi papá, papá. Yo le decía a don Rogelio. A mi mamá le decía doña. Años. Hasta que un día esta palabra llegó como un agua fresca a mi vida. Y pude soltar eso. Y Dios me dio la oportunidad de los últimos años de vida de mi padre, los últimos tiempos de vida de mi padre, no años. Pude mirarlo a los ojos, abrazarlo y decirle: me siento orgulloso de ser tu hijo. Te amo. Pude mirar a mi madre a los ojos. Hoy tengo una comunicación muy buena con mi madre. Pero yo tuve que soltar eso. Yo vivía amargado con mis hermanos. Siendo el menor de 7, yo era el costal donde mis hermanos practicaban. Cuando los metían al karate, practicaban conmigo. Cuando los metieron al judo, practicaron conmigo. Cuando los metieron al box, practicaron conmigo. Y vivía amargado con mis hermanos. Yo le disparé a uno de mis hermanos. Así de amargado estaba. Así que yo sé lo que es la amargura, pero sé también lo que es dejar la amargura y ser libre en Cristo.
Y de eso te estoy hablando hoy. De eso te estoy hablando esta mañana. De que Dios no te va a tomar en sus manos y te va a soltar para que te caigas. Que su palabra dice que cuando Él te toma en sus manos, Él te guarda muy cerca de su corazón. Ponte de pie esta mañana. Vamos a adorarle un momento a Dios. Yo quiero decirte esta